reparación que ha ocurrido en una articulación. Además, nos ayuda a la proliferación celular para que estas células vuelvan a regenerar este tejido dañado. Además, la síntesis de matriz extracelular y la regulación inflamatoria. ¿Cuáles son los fundamentos de la medicina regenerativa? Bien, primero nos hacemos la pregunta, ¿qué es la medicina regenerativa? Es esta disciplina biomédica, ¿no? Multidisciplinaria que va a combinar desde lo que es la biología de una célula a nivel molecular. Además, vamos a ver la ingeniería de los tejidos, la inmunología y la tecnología biomédica. Esto con un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El que podamos restaurar o regenerar aquellos tejidos que han sido afectados, ya sea por un golpe, un daño a nivel de los tejidos, un daño a nivel óseo, a nivel cartilaginoso, incluso a nivel tendinoso. Entonces vamos a nuestro objetivo es restaurar o regenerar estos tejidos dañados. Además, a reparar órganos que han sido deteriorados y también a restablecer estas funciones fisiológicas que se han perdido, ya sea por una enfermedad que tenga, normalmente pasa esto en enfermedades crónicas, ¿no? En aquellos ancianitos, personas que ya de la tercera edad, que debido al desgaste, ya sea por el mismo desgaste físico o a veces por mala nutrición, esto se va perdiendo la funcionalidad de algunas articulaciones. Entonces, gracias a la medicina regenerativa, podemos restablecer estas funciones fisiológicas, quizá no al 100%, pero vamos a poder ayudarlas, sobre todo a tratar aquellas del envejecimiento o aquellas producidas por un trauma. Bueno, recordemos que en medicina no solo buscamos tratar síntomas, ¿no? Sino curar desde la raíz, activando los procesos naturales de regeneración del cuerpo. Entonces, no es lo mismo la medicina regenerativa que una medicina convencional donde nosotros solo queremos dar tratamiento, sino aquí estamos buscando la raíz del problema y vamos a tratar de curar desde la raíz. ¿Cuáles son los principios biológicos fundamentales para que nosotros podamos entender esta parte de la medicina regenerativa? Bueno, dentro de estos tenemos a las células madre, ¿no? O las llamadas stem cells. Estas son células indiferenciadas que son capaces de dividirse y generar otras células especializadas. Es decir, no son células específicas de un lugar, sino que pueden dar diferentes tipos de células dependiendo al lugar donde se quiera trabajar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos células madre en tejido óseo, estas pueden regenerar tejido óseo. De igual forma, con la que son las células madre que encontramos en cartílago. Estas de igual forma van a hacer la regeneración del cartílago. Lo mismo vamos a ver con las células musculares, con las células de la piel y las células de tejido nervioso. Entonces, estas células madre que nos favorece, además de generar diferentes células que se han perdido en un lugar, ¿no? Van a secretar factores parácrinos, es decir, a sus células vecinas, ¿no? Entonces van a regular la inflamación, la angiogénesis y la reparación. Principalmente a las células madre las utilizamos en terapias autólogas o halogénicas, es decir, del propio paciente, ¿no? O de algún donante que sea compatible. Entonces podemos hacerlo de esta manera con lo que son las células madre y de esta manera podemos ayudar a que se generen nuevas células en este espacio que ha sido afectado o dañado. Otro de los principios biológicos es de los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son proteínas, pero son proteínas bioactivas
que nos van a ayudar a regular los procesos celulares. Dentro de estas proteínas que son parte de estos factores de crecimiento, ¿no? Entonces tenemos al factor derivado de plaquetas, al factor de crecimiento endotelial, al transformador de crecimiento, al factor insulínico y a lo que es el factor epidérmico. Entonces estos son los principales, pero existen una gran cantidad de estas proteínas bioactivas. Estos factores de crecimiento se van a liberar de forma natural cuando existe un proceso de cicatrización. Es decir, una persona se ha cortado la mano, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde van a activarse estos factores de crecimiento, ¿no? Van a actuar primero lo que son las células, van a empezar a actuar con estas y van a llamar a estos factores de crecimiento para que ayuden a la cicatrización, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que en medicina regenerativa se concentran, es decir, vamos a nosotros a seleccionar a estos factores de crecimiento y los vamos a aplicar directamente en el lugar donde está afectado. Entonces vamos a hacer como una gran cantidad de estos factores de crecimiento, los vamos a obtener y los vamos a poner tal vez en otro lugar donde nosotros queremos que exista este proceso de cicatrización natural, sin necesidad de ponerle otro tipo de producto, simplemente con estos mismos factores del mismo paciente. Otro de los principios biológicos es la ingeniería de los tejidos. Bueno, con respecto a la ingeniería de los tejidos, es el diseño, podemos decir, esta estructura biocompatible que es también conocida como scaffolds, ¿no? Estos nos van a permitir realizar la adherencia a las células, la proliferación, la formación de nuevo tejido funcional. Entonces, estas células van a formar como si fueran estos pilares de una construcción y nos van a ayudar para que las células se vayan pegando en esta construcción y vayan haciendo un proceso de reparación en el tejido que ha sido afectado. Dentro de los tipos de scaffolds tenemos los naturales y los sintéticos. Dentro de los naturales, los que ya conocemos, ¿no? Como ser el colágeno, la fibrina, el ácido hialurónico, estos son scaffolds naturales. Ahora hablemos de los sintéticos, ¿no? En esto existe una gran cantidad de igual forma, como son los hidrogels, el PLGA, las nanofibras, ¿no? Y entonces estos van a formar estos andamios, ¿no? Que recuerden que si bien son estos andamios, son biodegradables, pero se van a ir degradando lentamente y además van a liberar fármacos o factores de crecimiento y además sirven como matrices para células madre. Entonces, fíjense la ingeniería de los tejidos que existe en nuestro organismo y cómo es que trabaja el cuerpo para producir una reparación en alguna estructura afectada. De igual forma, tenemos en la ingeniería de tejidos aquellos productos sintéticos que los podemos obtener de igual forma si es que no los podemos conseguir del mismo paciente. Otro de los principios biológicos fundamentales es la modulación del sistema inmune. Bueno, con lo que viene a ser tanto como plasma rico en plaquetas, hemos visto que la regeneración debe realizarse sin provocar una respuesta inflamatoria excesiva, es decir, no queremos tampoco lastimar a nuestro paciente para que se produzca, para que las citoquinas y todas estas células salgan a actuar en el mismo momento, porque eso incluso puede generar una cicatriz mala, ¿no? Entonces, no queremos provocar esta respuesta inflamatoria excesiva. Entonces, muchas de las terapias regenerativas actúan también como son antiinflamatorios biológicos o inmunomoduladores y va a depender mucho qué es lo que estemos utilizando para que nosotros hagamos esta respuesta en el organismo o en la zona donde estamos aplicando. Las células madre mesenquimales es una de estas, ¿no? Que va a producir esta modulación del sistema inmune. ¿Cómo lo hace? Va a inhibir la activación de los linfocitos T
y por tanto va a favorecer la tolerancia inmunológica. Entonces, no es que estamos produciendo una inflamación, vamos a evitar que exista una excesiva inflamación. Hablando del plasma rico en plaquetas, bueno, este de igual forma contiene lo que son las citoquinas antiinflamatorias que van a reducir el dolor y van a mejorar la función de lo que viene a ser esta estructura afectada, ¿no? Lo que viene a ser medicina de deporte, podemos hablar de una articulación, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a aplicar el plasma rico en plaquetas para que estas células antiinflamatorias reduzcan el dolor en el paciente y mejoren la función de esta articulación. Bueno, existen diferentes herramientas y tecnologías utilizadas en este tipo, ¿no? Tenemos lo que es el plasma rico en plaquetas, del que estamos hablando, el plasma rico en la fibrina rica en plaquetas, las células madre mesenquimales, los scaffolds en 3D, la terapia génica y los bioreactores. El plasma rico en plaquetas es este concentrado autólogo de plaquetas que contiene factores de crecimiento, por tanto nos van a ayudar a esta reparación. La fibrina rica en plaquetas es una forma coagulada de lo que es el plasma rico en plaquetas, entonces su acción es más lenta y sostenida. Las células madre mesenquimales son extraídas de la médula ósea, puede ser también extraída de grasa o de cordón umbilical. Entonces, respecto a esto es un poquito más complicada su extracción. Los scaffolds en 3D, bueno, son estos soportes biológicos o sintéticos para el crecimiento celular. Y hablando de la terapia génica, podemos incluir lo que es la inserción de los genes para poder estimular esta regeneración de los tejidos. Y los bioreactores, ¿no? Que son cámaras que van a simular una condición fisiológica para que nosotros podamos hacer el cultivo de los tejidos. Entonces, fíjense estas herramientas nuevas que están existiendo para que nosotros podamos hacer esta reparación de estos tejidos. Las aplicaciones clínicas que existe de lo que viene a ser medicina regenerativa, bueno, lo podemos aplicar en ortopedia y medicina deportiva, ¿no? Como lo estamos usando en este diplomado, para lo que es artrosis, para lesiones de ligamentos, para lesiones de tendones y cartílagos. Además, nos ayuda en las fracturas que tienen lenta consolidación. En caso de dermatología y estética, se utiliza en alopecia androgénica, en aquellos pacientes que se encuentran con alopecia. También nos ayuda en cicatrices atróficas, en aquellas cicatrices que quedaron por el acné o por alguna quemadura, lo podemos utilizar. En caso de rejuvenecimiento facial, que se utiliza mucho en estética. En caso de odontología y cirugía maxilofacial, bueno, nos ayuda en la regeneración ósea alveolar, en caso de implantes dentales y la periodontitis. Y en ginecología regenerativa nos ayuda en aquellos pacientes que se encuentran con atrofia vaginal, ¿no? En este caso, en pacientes que posterior a la menopausia llegan a tener atrofia vaginal y se puede trabajar con esto. La incontinencia urinaria leve de igual forma y el rejuvenecimiento íntimo. En cardiología y neurología, eh, bueno, esta parte está todavía en investigación, pero se ha visto que ayuda mucho en aquellos pacientes que han sufrido infarto de miocardio, en aquellas lesiones de la médula espinal, en aquellos pacientes con Parkinson o esclerosis múltiple. Vamos con la clasificación de los plasmas rico en plaquetas y sus variantes. El plasma rico en plaquetas no es un producto único,
¿no? Sino es una familia de estos concentrados plaquetarios y van a ir variando según el contenido que tenga de una u otra proporción. Entonces, contenido puede ser de plaquetas, puede ser contenido de leucocitos, de fibrina y también en su método de activación, es decir, cómo lo van a activar en el momento de la aplicación. Entonces, no es solo plasma rico en plaquetas, tendríamos que conocer cada uno de estos derivados. Aquí les he puesto una clasificación. Esta es la clasificación del 2009 de Dohan Erefest. Bueno, él clasifica en 4 tipos, ¿ya? Estos 4 tipos son el plasma rico en plaquetas o pur plasma rico en plaquetas, podemos decir puro, ¿no? Luego tenemos leucocito, plasma rico en plaquetas, ¿no? El plasma rico en fibrina puro y el plasma rico en fibrina leucocitario, es decir, con leucocitos, el otro sin leucocitos, por eso se llama puro. Bien, aquí les he puesto, por ejemplo, tenemos un cuadro donde están los leucocitos y la fibrina para que nosotros podamos darnos cuenta cuál tiene mayor cantidad o cuál no tiene en todo caso. Por ejemplo, en el plasma rico en plaquetas puro no tiene leucocitos. Cuando hablamos con el leucocito, sí estamos hablando de que sí tiene, pero la fibrina de igual forma es baja. Ahora, si hablamos de aquellos plasmas ricos en fibrina, es porque tiene alta fibrina y existe aquel que tiene leucocitos y aquel que no tiene leucocitos. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar estos y por qué utilizarlos, no? Tenemos el plasma rico en plaquetas puro, es bajo contenido inflamatorio, tiene alta concentración de plaquetas, lo utilizamos en estética y oftalmología. Ahora, lo que viene a ser el plasma rico en plaquetas con leucocitos, como dice su nombre, contiene leucocitos, es más proinflamatorio y su uso es en medicina deportiva y ortopedia. En lo que concierne al plasma rico en fibrina, vamos a ver que no contiene leucocitos y forma una red densa de fibrina que libera estos factores de crecimiento de manera lenta. Y luego tenemos el plasma rico en fibrina leucocitario, que es más estable, y este es ideal para aquellas cirugías orales o de regeneración ósea, ya que libera factores hasta 10 días, es decir, podemos ponerlo para que esté de manera prolongada. Entonces, esta es la clasificación más reconocida internacionalmente y vamos a ir viendo que existen otras variantes. Bien, hablamos del plasma rico en plaquetas puro o sin leucocitos. Bueno, le llamamos también a este plasma rico en plaquetas estándar o puro. Esos son los dos nombres que se tiene. Bueno, en este vamos a ver que tiene alta concentración de plaquetas, pero sin leucocitos. Y bueno, se usa especialmente en dermatología y estética, principalmente en aquellos pacientes con alopecia o que quieren hacerse un tratamiento de rejuvenecimiento facial. En oftalmología se utiliza en caso de úlceras corneales, que ayuda mucho, ¿no? Obviamente esto debe ser aplicado por un profesional de oftalmología. Causa una mínima inflamación y además tiene menos efectos secundarios. Hablemos del plasma rico en plaquetas leucocitario. Este tiene leucocitos, es decir, encontramos neutrófilos y linfocitos principalmente, ¿no? Y podemos encontrar también las plaquetitas, ¿no? Y luego vamos a ver que los leucocitos, estos leucocitos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Por qué la diferencia con el plasma rico en plaquetas puro? En este encontramos leucocitos. ¿Qué hacen los leucocitos? Estos leucocitos van a liberar las interleucinas proinflamatorias. Entonces, estas interleucinas proinflamatorias pueden aumentar el dolor local. Por tanto, esto lo podemos utilizar en casos, por ejemplo, en caso de una tendinopatía crónica, en caso de paciente que tuvo alguna lesión muscular o articular y en caso de artrosis leve a moderada. Entonces, esta tiene efectos
inmunomoduladores y antimicrobianos. Hablemos del plasma rico en fibrina, ¿no? Sin leucocitos. Este está obtenido sin coagulantes, entonces por lo que se coagula naturalmente, así como estamos viendo en la imagen, va a formar una pequeña malla de fibrina tridimensional y como pueden ver no contiene leucocitos y bueno, en este vamos a ver también que libera estos factores de crecimiento de manera progresiva durante varios días. Este tipo de plasma o esta fibrina rica en plaquetas nos va a servir mucho en casos de cirugía plástica, en caso de implantología e incluso cirugía periodontal. Aquí tenemos la fibrina con leucocitos, ¿no? O plasma rico en fibrina o fibrina con leucocitos. Bueno, esta es una variante más popular que se llega a utilizar por los odontólogos, ¿no? Porque este va a formar un coágulo compacto que va a promover la osteointegración, además mejora la cicatrización y va a actuar como una membrana de soporte, va liberando diferentes factores de crecimiento e incluso 7 días posteriores a la aplicación aún sigue liberando estos factores de crecimiento en el cuerpo. Vamos con aquellas variantes modernas de plasma rico. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos al plasma rico en fibrinas tipo A o inyectable. También tenemos el Advance, el inyectable y el Endoret. Ya, estas son algunas variantes que existen. ¿Qué características tiene? El Advance tiene más células madre, por tanto produce mayor vascularización. Este tiene aplicaciones en cirugía maxilofacial y aquellas que necesiten regeneración ósea. El plasma rico en fibrinas inyectable, ¿no? Líquido, es de liberación prolongada, se utiliza en estética facial y rejuvenecimiento. Y luego tenemos al Endoret. Esta es una patente española, no tiene leucocitos ni forma coágulo. Se utiliza tanto en estética, tanto en traumatología u oftalmología. Ah, ya. ¿De qué vienen estas modificaciones específicas? Estas derivan de la evolución de lo que es el plasma rico en fibrina, pero aquí le vamos a sumar el tiempo que han estado en centrifugación y la fuerza G. Vamos con otra clasificación, la clasificación de Mishra, este es del 2012. Este se utiliza especialmente en la ortopedia. Lo clasificamos al plasma rico en plaquetas según leucocitos presentes o no, activación con calcio o trombina y la concentración plaquetaria. Entonces aquí les he puesto dos ejemplos, el tipo 1A, el tipo 2B. El tipo 1A es rico en plaquetas, tiene leucocitos y está activado. El tipo 2B es sin leucocitos y sin activación. Tenemos otra clasificación, la clasificación DEPA de Megalon del año 2016, en el que lo diferencia por los componentes que tiene, ¿no? Aquí vemos el DEPA, si pueden ver de arriba hacia abajo, está escrito el DEPA, que significa dosis, eficiencia, pureza y activación. Respecto a la dosis, bueno, va a medir la cantidad de plaquetas inyectadas. Respecto a la eficiencia, el porcentaje de recuperación plaquetaria. Respecto a la pureza, la proporción de plaquetas versus los leucocitos y A de activación si fue activado o no antes de ser utilizado. Esta es la clasificación del 2016. Este nos sirve para estandarizar los tratamientos clínicos o las investigaciones que se esté realizando.
porque si no, no tendríamos una manera de decir cuánto se le ha aplicado a un paciente, qué tipo de plasma, entonces esto nos ayuda mucho. Ahora nos vamos a la composición biológica del plasma rico en plaquetas. Como su nombre lo dice, ¿no? Plasma rico en plaquetas. Hablemos de las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son estos fragmentos celulares anucleados, es decir, que no tienen núcleo, son derivados de los megacariocitos y estos megacariocitos los encontramos en la médula ósea. Aunque se conocen tradicionalmente, ¿no? Estos por su rol en hemostasia, recordemos que estos son los que van a actuar inmediatamente cuando existe un corte, donde hay un sangrado. Entonces son las plaquetas las que van a ir a trabajar a este proceso, le llamamos la hemostasia. A pesar de tener esta función, también son reservorios naturales de los factores de crecimiento y además de las proteínas bioactivas de las cuales hemos hablado anteriormente. Bien, el contenido de estas plaquetas son los gránulos alfa y los gránulos densos. Los gránulos alfa van a almacenar los factores de crecimiento más importantes y se van a activar por calcio, trombina o colágeno. Los gránulos densos contienen serotonina, contienen calcio, contienen ADP y ATP. Entonces, estos van a participar en la agregación y en la señalización de las células. Entonces, en el plasma rico en plaquetas, la concentración plaquetaria está entre 2 hasta 8 veces más que en la sangre periférica. Por tanto, si nosotros encontramos y tenemos este concentrado, fíjense ahí en la imagen, tenemos una porción que es plasma pobre en plaquetas, que es la que se encuentra más a la superficie. Luego tenemos en la parte media el plasma rico en plaquetas, este que tiene factores de crecimiento, que tiene los gránulos alfa, gránulos densos, ahí lo tenemos. Luego vemos una pequeña proporción de glóbulos blancos y por último los glóbulos rojos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es extraer solo esta porción de plasma rico en plaquetas. ¿Qué son los factores de crecimiento? Los factores de crecimiento son estas proteínas señalizadoras que van a estimular estos procesos como la proliferación celular, la angiogénesis, la migración, la diferenciación, entre otros, ¿no? Y entonces estos factores van a ser liberados tras la activación de las plaquetas. Y aquí les he puesto, ¿no? Cada uno de estos factores de crecimiento que tenemos. Por ejemplo, tenemos este que va a estimular la proliferación de los fibroblastos, colágeno, vasos. Acelera la epitelización, ¿no? Cada uno de los factores que tenemos. Factor epidermal, por ejemplo, ¿no? Este va a acelerar la epitelización y la regeneración dérmica. Bueno, esto se los voy dejando para que ustedes lo vayan repasando con detenimiento. Entonces, todos estos factores van a actuar en sinergia, es decir, unos con otros van apoyándose y van a acelerar la curación tisular, por tanto también la regeneración de las células. Hablemos también de las citoquinas y las proteínas bioactivas que también vamos a encontrarlas en el plasma rico en plaquetas. ¿Qué citoquinas? Vamos a encontrar las citoquinas antiinflamatorias como son la interleucina 4, interleucina 10, factor, factor B1. Lo que concierne a la interleucina 4, interleucina 10, suprimen la inflamación excesiva y con respecto al TGF, beta 1, va a inhibir la activación inmune que no es deseada. De igual forma tenemos a las citoquinas proinflamatorias. Estas llegan a ser más comunes en el plasma rico en plaquetas leucocitables, es decir, aquellas que tienen leucocitos. Aquí tenemos de igual forma la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a promover una fase inflamatoria inicial, es decir, la primera fase ellas las van a promover. Por tanto, estas son útiles en aquellas reparaciones tisulares agudas.
En exceso, estas pueden causar dolor e inflamación, de ahí que les decía, ¿no? Sí podemos utilizarlas con leucocitos, pero los podemos utilizar en aquellos pacientes, por ejemplo, que ya tienen una lesión que va a durar días, ¿no? Para que ayuden estas citoquinas proinflamatorias. Claro, va a causar un poco de dolor, pero va a ayudar a la reparación. Otras moléculas activas que se tiene son la serotonina, la histamina, el factor de crecimiento derivado de hepatocitos, el fibrinógeno y la fibronectina. La serotonina y la histamina van a modular la vasodilatación. Son estos gránulos densos que podemos encontrarlos en el plasma rico en plaquetas. El factor de crecimiento derivado de hepatocitos, bueno, va a mejorar la regeneración hepática, cutánea y vascular. El fibrinógeno y la fibronectina participan en la adhesión de las células y la formación de la matriz extracelular. Y aquí les he puesto el contenido según el tipo de plasma rico en plaquetas para que vayamos dándonos cuenta cuál tiene más y qué efecto nosotros queremos producir en el paciente, ¿no? Fíjense que tenemos la tablita de las plaquetas, ¿no? Principalmente el plasma rico en plaquetas tiene alta cantidad de plaquetas, ¿no? Y lo que viene a ser en fibrina es moderado. Y en relación a los leucocitos, tenemos el sin leucocitos y el con leucocitos. Y respecto a las citoquinas proinflamatorias, vamos a ver, si queremos altas dosis de estas citoquinas, vamos a encontrarnos en el plasma rico en plaquetas leucocitario, que es el que utilizamos en medicina del deporte algunas veces, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando son pacientes con mayores molestias que van a durar, que son crónicas, entonces podemos ponerles este. Y lo que viene a ser la liberación de los factores, ¿no? En algunos es rápida, es decir, en ese momento va a actuar la liberación de los factores de crecimiento, y en algunos necesitamos que sea lento y sostenido. Y ya por último, vamos a hablar de lo que son indicaciones, contraindicaciones y aquellos límites terapéuticos que tenemos con respecto al uso del plasma rico en plaquetas y además en qué tipo de pacientes se pueden utilizar y en quiénes no. Bien, respecto a las indicaciones, el plasma rico en plaquetas lo podemos utilizar, recordemos, en todo lo que concierne a medicina regenerativa. Esto por esa capacidad que tiene para liberar estos factores de crecimiento y van a estimular esto mismo a la proliferación de las células, a la creación de nuevos vasos, que es la angiogénesis, y a la remodelación tisular, es decir, a la reparación de estos tejidos que han sido afectados. Entonces, en medicina estética y dermatología vamos a hablar que está indicado lo que es la alopecia androgénica, el efluvio telógeno, el rejuvenecimiento facial, en cicatrices atróficas como el acné, en aquellas cicatrices que quedaron posterior a una intervención quirúrgica, en estrías propias del embarazo, por ejemplo, el melasma, de manera complementaria. En medicina deportiva y ortopedia vamos a trabajar tendinopatías crónicas, como pueden ser en el codo, pueden ser en hombros dolorosos, puede ser en relación al tendón rotuliano, una tendinitis del tendón de Aquiles, una lesión en el tendón de Aquiles, lesiones musculares, ya sea de segundo hasta tercer grado. La artrosis leve o moderada que podemos encontrar en rodilla, en cadera u hombro. La fascitis plantar, en roturas parciales de ligamentos, traumatología en caso de fracturas con retraso de consolidación, en caso de regeneración posquirúrgica, en inflamación sinovial leve, en caso de odontología y cirugía, regeneración ósea alveolar, implantes dentales, periodontitis avanzada, recubrimiento radicular y papilar. En ginecología regenerativa, atrofia vaginal posmenopáusica, incontinencia urinaria leve, rejuvenecimiento vaginal, lichen esclerófico. Y en urología,
disfunción eréctil leve o moderada, síndrome de dolor pélvico crónico, Peyronie en fases tempranas. ¿Y en quiénes está contraindicado? Bueno, según la condición clínica, ¿no? En aquellos pacientes que tienen trastornos hematológicos severos, ya que no se logra la concentración plaquetaria de manera eficaz, ya que debido a este trastorno es complicado que nosotros podamos extraer el plasma rico en plaquetas. La trombocitopenia menor a 100.000 unidades tiene baja efectividad en caso de plasma rico en plaquetas. Nosotros queremos las plaquetas, ¿no? Si tenemos un paciente que no tiene plaquetas, no podemos extraerle las pocas plaquetas que le quedan. El cáncer activo o metástasis. Este grupo de pacientes tienen un riesgo teórico de proliferación celular que no fuera deseado, es decir, yo voy a extraer y posiblemente en este encontremos células cancerígenas que nosotros podríamos diseminarlas a otros lugares, ¿no? Entonces, por tanto, no se realiza en este grupo de pacientes. En caso de infección activa sistémica o local, porque existe este riesgo de diseminación, ya sea bacteriana o viral, de igual forma podemos hacer esta diseminación. Por tanto, tenemos que estar conscientes y tener el diagnóstico claro de que nuestro paciente no tenga alguna infección en el momento. Enfermedades autoinmunes no controladas, puesto que esta respuesta inflamatoria puede ser inestable. Tenemos además algunas contraindicaciones relativas. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos el uso reciente de lo que son los antiinflamatorios, ¿no? El que se usa mucho los AINES, ¿no? El hecho de que un paciente esté usando recientemente lo que son algún tipo de AINE puede inhibir la activación de las plaquetas. Por tanto, si vamos a hacer una extracción de plasma rico en plaquetas, tenemos que pedir a nuestro paciente que no haya usado medicamentos en días anteriores. La terapia anticoagulante que tiene riesgo de sangrado, ¿no? Si está con una terapia anticoagulante, yo le voy a hacer, le voy a extraer sangre y nos va a salir más sangre de la que queremos y no vamos a poder pararla. Entonces hay que tener cuidado con esto. La anemia moderada severa, esta que puede impedir la extracción segura. El embarazo y la lactancia, no existe suficiente evidencia, pero recuerden que como médicos tenemos que tener cuidado, ¿no? Y si algo le pasa al bebé o algo le pasa a la mamá en el embarazo, todo es culpa de uno, aunque no tenga alguna contraindicación específica, preferiblemente nunca realicen ningún tipo de procedimientos a pacientes embarazadas o que estén en lactancia. No se arriesguen, porque a veces todo le echan la culpa a los médicos, entonces tengan en cuenta esto. Diabetes no controlada. Esto debido a que tiene menor respuesta a los factores de crecimiento. Y bueno, eh, ya casi terminando, hablando de los límites terapéuticos del plasma rico en plaquetas, tenemos estos 5 límites que les he puesto aquí. En caso de enfermedades avanzadas o degenerativas severas, recordemos que esta medicina regenerativa del plasma rico en plaquetas no reemplaza una prótesis articular en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una artrosis grado 4. No regenera cartílago cuando existe un desgaste total de la articulación, no va a regenerar el cartílago. En caso de lesiones completas o desinserciones totales, la rotura completa del ligamento cruzado anterior, por ejemplo, requiere cirugía. No es como que está roto el ligamento, le pongo plasma rico en plaquetas, eso le va a ayudar a repararse. No, existen algunas lesiones completas que no puede hacer nada el plasma rico en plaquetas en este tipo de circunstancias. Tiene que haber sí o sí cirugía. En casos oncológicos, el plasma rico en plaquetas en pacientes con cáncer activo está contraindicado, ¿no? Por el riesgo de estimular esta proliferación de las células.
Y bueno, el resultado de las variables y no inmediatos, ¿no? Recuerda que el efecto del plasma rico en plaquetas va a ser gradual, no es que el paciente le pongo el plasma rico en plaquetas y no, ya se siente muy bien, ya puede correr, todo, no, va a ser de manera gradual. Y no solo va a requerir una sesión, va a requerir diferentes sesiones dependiendo a cómo vayamos trabajando. Y esta recuperación va a depender de qué tipo de plasma rico en plaquetas he utilizado, de la patología que estoy tratando, del estado del tejido en el que se encuentra, la edad, salud general de nuestro paciente. Entonces, todos estos puntos van a influir en el resultado que yo voy a hacer con mi plasma rico en plaquetas. Tampoco podemos engañar a los pacientes y decirle, ¿no? Con una rotura del ligamento, ¿no? El plasma rico en plaquetas te va a curar. Mentira, ¿no? Entonces tenemos que saber hacer también un buen diagnóstico y ser sinceros con nuestro paciente, decirle hasta dónde puede ayudar el plasma rico en plaquetas. La falta de estandarización, ¿no? Existen diferencias en la técnica de centrifugación, algunos lo hacen diferente, ¿no? Cada uno tiene su técnica de centrifugación, a mí me funciona más así, a mí me funciona más así. Entonces, esto también va variando de acuerdo al equipo que tengan, de acuerdo a la técnica que de quién se los ha enseñado, ¿no? Algunos van a cursos de actualización donde les dicen, no, esto tiene que ser a 5.000 revoluciones, entonces ya depende mucho eh, a, a cuál técnica ustedes quieran acercarse, a qué técnica quieran unirse, ¿no? Existen diferentes artículos que ustedes pueden revisar para ver esto de la centrifugación y cuál les convence mejor, ¿no? La activación, de igual forma, el momento de activar el plasma rico en plaquetas, algunos lo pueden poner con ozono, por ejemplo, incluso, y lo pueden inyectar. Entonces va a depender mucho cómo lo utilicen. Y esto, por ejemplo, no hay una estandarización para que nos podamos decir esto es lo legal, así se debe hacer. El número de plaquetas también, ¿no? Por unidad litro, esto también va a variar de persona a persona, no podemos decir la cantidad exacta de un paciente, lo que le hemos extraído, que tenga, ¿no? Y la presencia o ausencia de leucocitos, puede a veces haber muy poco, o puede a veces haber mucho, como a veces podemos encontrar más grasa incluso que propio plasma y propia sangre. Y bien, el plasma rico en plaquetas es una herramienta terapéutica, biológica, con alto potencial regenerativo y su efectividad va a variar según la composición que se requiere. Entonces, existen diferentes clasificaciones, como los han podido ver en este curso, que nos van a permitir adaptar el uso, ¿no? De acuerdo a una necesidad clínica específica que yo tenga y lo que nos exige un conocimiento técnico adecuado para que podamos optimizar los resultados y de esta manera garantizar una aplicación segura y eficaz. Bueno, esto vendría a ser todo con respecto al curso el día de hoy. Espero que se haya comprendido y la información les haya servido. Y en el siguiente curso les estaré preguntando cuál es el tipo de plasma que tenemos que utilizar en medicina del deporte. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, hacedmela conocer por la bandeja de mensajes. Recuerden que las diapositivas, la clase grabada, el material de estudio lo pueden solicitar a los números que se encuentran en pantalla. Bueno, veo que no hay dudas, preguntas. Espero que se haya comprendido una vez más. Soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.